Bueno, cuando comenzamos a discutir el tema de reforma del Estado, viene a la mente un tema que se ha discutido como una posibilidad, que es una constituyente. Y aquí yo quisiera levantar una bandera de alerta, de que si el Estado se puede reformar para bien, ya sea modificaciones menores a la Constitución o una reingeniería de nuestra Constitución, bueno, tal vez en buena hora. Pero todo gobernante que llegue que se comprometa ya a gobernar en el 2010, tiene que llegar consciente de que es más que probable que no va a poder hacer las reformas a su medida y por lo tanto tiene que estar consciente de que va a tener que gobernar con las leyes que hoy existen, con las instituciones que hoy existen, con la gente en muchos niveles que hoy están. Porque ya hemos caído como país en la trampa en dos administraciones de que si no se hace una gran reforma de algo a su medida, no se puede gobernar. Primero fue la reforma tributaria, que si eso no pasaba, entonces en este país no se podía gobernar. Y comienza en toda clase de estrategias y de miedos, ¿verdad? Y que vamos a caer del precipicio. En el gobierno actual fue el TLC. Si este TLC no pasa, hasta que no pasa, no se puede hacer nada, y si no pasa, nos vamos al precipicio. Y no debemos caer en una trampa más de que si no hay una constituyente, si no se hace la reforma del proyecto mascota del gobernante a su medida, entonces el país es ingobernable. Porque este país ha sido gobernable en el pasado con esta constitución, con esta gente y con estas leyes. Entonces algo ha cambiado. Lo que ha cambiado es la incapacidad de dialogar, de negociar de buena fe, transparentemente, y de llegar a acuerdos. Eso es algo que nos ha caracterizado históricamente en Costa Rica, donde en el pasado hemos logrado unos acuerdos impresionantes, el Código de Trabajo, la creación del ICE, de la Caja, las universidades estatales, y fueron soluciones tan concretas, tan reales y tan duraderas, esos logros, que persistieron por 60 años y nos generaron la paz social de los últimos 60 años. Bueno, hoy la economía es muy diferente, el mundo está globalizado, la naturaleza del trabajo ha cambiado, pero lo que no ha cambiado es que tenemos que llegar a esos acuerdos, y eso solo con gente muy capaz en esas negociaciones de buena fe, que tengan credibilidad, que tengan capacidad y que tengan la creatividad para llegar a esos acuerdos, porque el país lo está obligando. Esta crisis está apenas empezando y se está profundizando muy rápidamente. O sea, ya estamos perdiendo un 6% del PIB en términos anualizados. Eso es una caída al precipicio y por lo tanto tenemos que llegar de nuevo a esa capacidad de diálogo, de negociación concreta para llegar a estas soluciones. La reforma del Estado que ha planteado el PAC tiene los siguientes ejes centrales. En primer lugar, despolitizar el Estado. Aquí se metió la política partidista en las entrañas, de nombramientos, de decisiones, de una serie de actos que son absolutamente técnicos. En Costa Rica se deciden siguiendo criterios políticos. Y de esa manera se nombran personas de acuerdo a lo que trabajaron en una campaña, de acuerdo a los entusiasmos que mostraran por el candidato que terminó siendo presidente, aunque tal vez no hayan administrado nunca una pulpería que venda 50,000 colones al año. Y sí ha creado una maraña, porque se nombran personas que no saben nada de gerencia, en presupuestos de 1.500 millones de dólares o 2.400 millones de dólares, como es el presupuesto de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y claro, cada uno llega con su solución, y la solución no se basa en conocimientos gerenciales, sino que a veces la solución está permeada de también materialización de aspiraciones políticas en nombramientos, y de a los 4 años llega otro y hace otra maraña, y hemos ido construyendo un Estado que se supone inevitablemente es complejo, pero que tiene esa explicación. ¿Qué pasa si a una persona que no sabe nada de administrar una empresa de sistemas de cómputo se le nombra, y a los 4 años a otra persona que no sabe nada de eso se le vuelve a nombrar?
Al cabo de 4 gobiernos, lo que tenemos es una maraña de trámites que no entienden ni los subalternos ni entienden los usuarios de los servicios. Entonces, despolitizar a Costa Rica, donde se ha metido la política en lo técnico, es una urgencia. Para eso se necesita el coraje de esa convicción, porque es un gran negocio electoral andar ofreciendo puestos en campaña y de esa manera reclutar militantes que arduamente trabajen para que alguien gane una presidencia. En segundo lugar, debemos descentralizar el Estado. Costa Rica tiene el Estado más centralista de América Latina. El 2.5% del presupuesto de la República se administra por las municipalidades. Las municipalidades tienen pocas cosas más que hacer que tratar de mantener el cantón limpio y cobrar unas cuantas patentes, cuando las decisiones se han trasladado al nivel central. La Asamblea Legislativa, por parte de los diputados de gobierno, tiende a parecerse más a una municipalidad. Necesitamos desmunicipalizar la Asamblea Legislativa y convertir a las municipalidades en verdaderos gobiernos locales. Para eso se requiere, otra vez, una ética diferente en la política. Se necesita eliminar el clientelismo, porque la razón del centralismo es por el clientelismo, porque quieren seguir los diputados, los ministros y el presidente decidiendo hasta cuál alcantarilla se pone y de esa manera acumular réditos políticos. En tercer lugar, necesitamos simplificar trámites. Este tema de los trámites tiene aturdido al sector empresarial y a los usuarios de los servicios. Y simplificar trámites se debe hacer por medio del diálogo entre los empleados que participan en un determinado trámite y los usuarios que saben cuáles son los obstáculos que existen. Con relación a la reforma del Estado, habría que decir que efectivamente hay que profundizar una verdadera reforma del Estado que permita garantizar los servicios y la eficiencia del Estado para que el Estado cumpla con la ciudadanía. Nosotros tenemos un Estado no cumplidor, un Estado que siempre está en déficit con la gente, está en déficit en educación, está en déficit en salud, está en déficit en desarrollo urbano, está en déficit permanentemente. Lo que pasa es que la prioridad del desarrollo de la reforma del Estado no puede atentar con las acciones concretas que hay que impulsar. Es necesario que en el periodo 2010-2014 impulsemos ya de manera clara una serie de reformas relacionadas con el sector educación, con el sector salud y con el sector productivo nacional. Y por supuesto una reforma relacionada con la reforma fiscal que tiene que ver con la distribución de la riqueza a nivel nacional hacia el final del periodo. Entonces el tema no es si reforma del Estado sí o reforma del Estado no, no como se ha hecho por supuesto, porque evidentemente lo que hemos logrado es una larga discusión teórica con aportes muy importantes, por cierto. La Universidad de Costa Rica ha participado y los centros universitarios públicos han participado en largos procesos de discusión con el Ministerio de Planificación a propósito de la reforma del Estado. Hay argumentos extraordinarios, hay propuestas para reorganizar el sector agropecuario, por ejemplo, propuestas para hacer un planteamiento integral del sistema educativo costarricense que integra toda la institucionalidad vinculada con el sistema educativo. Es cómo esas decisiones se van cristalizando y se van poniendo en la práctica a la par de impulsar las acciones de gobierno que son absolutamente prioritarias. Y por supuesto que yo creo que este es un país que se tiene que dar el chance de convocar a un gran diálogo nacional para mirar la viabilidad o no de una constituyente. Me parece que no podemos rehusarlo, pero por supuesto que eso no es iniciativa de un político, de un presidente, sino que tiene que ser producto de un gran diálogo nacional. Y fundamentalmente entender que la eficiencia parte de un acuerdo con los y las empleadas públicas, que son fundamentales para garantizar servicios y eficiencia, para garantizarle calidad de vida a la gente y además para agilizar los trámites que en mucho tienen que ver con una actitud del Estado en el cual pareciera que el objetivo de las instituciones es la misma institución y no el servicio y la calidad de vida de los y las costarricenses.